¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión del programa de entrevistas de La Planta Films. Hoy tenemos un gran privilegio de contar con la presencia de un destacadísimo productor cinematográfico, además de ser un promotor de la cultura cinematográfica y del documental mexicano e internacional, por medio del documental DocsMX, que todos amamos y con el que todos estamos muy familiarizados. Hoy estaremos con Inti Cordera. Por favor, acompáñanos a pasar un momento con él, a ver qué le aprendemos. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa de entrevistas de La Planta Films. Hoy contamos con la presencia del querido Inti Cordera. Inti, amigo, bienvenido. Qué gusto. Muchísimas gracias por estar aquí. Contigo, con mucho gusto. No, hombre, al contrario, el gusto es nuestro. Qué chido. Gracias por atender este llamado para adentrarnos pues en la cultura cinematográfica por medio de ti, que has dedicado pues tu vida, ¿no?, a esta disciplina que tiene pues tantas aristas, ¿no? Por un lado está el hecho de hacer películas, pero también está el hecho de mostrarlas, exhibirlas, encontrarles su público. Cuéntanos, por favor, para empezar esta charla, ¿quién es Inti Cordera para Inti Cordera? ¿De dónde viene esta gran persona que eres tú? Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Arturo, y el gusto de pues platicar, ¿no? Y bueno, Inti Cordera ha sido un muchacho muy inquieto desde muy temprana edad, y muy temprana edad a la que llegó a sus manos un aparato de grabación de video. Estoy hablando mediados de los años 80 o antes, que llegó hasta mi casa una cámara de video Toshiba, que por alguna razón que desconozco, azares del destino, mi madre, que no tiene nada que ver con lo audiovisual, más bien es politóloga de carrera, feminista, activista de profesión o de convicciones, y fue a Panamá a un encuentro internacional de la mujer y regresó con una cámara de video y salió de la maleta y fue como un juguete nuevo. Yo no había terminado de jugar con Legos cuando ya tenía una cámara con la que también estaba jugando, y entonces pues empecé a usarla animando los propios Legos, o sea, con una noción que me había dado, recuerdo muy bien, los programas que pasaban mucho en la tele, que eran el detrás de cámaras de la Guerra de las Galaxias, de la primera versión, la primera película que vimos, ¿no? Y un poco para promocionar la película, pues yo creo que todos los sábados pasaban el detrás de cámaras de Star Wars. Y ahí contaban cómo George Lucas empezó a hacer sus primeros ejercicios cinematográficos en la cocina de su casa, con una cámara Super 8 haciendo stop motion de los platos de la cocina. Entonces a mí se me hizo como fácil decir, a ver, stop motion, un cuadro, otro cuadro, y entonces muevo el Lego y lo voy comiendo, y de repente pues, estaba animando mis muñequitos, y entonces la cámara se volvió parte de mi vida, y pues todo eso fue tomando pues varias direcciones, ¿no? Pasar, pues yo creo que estaba todavía en los últimos años de la primaria, o empezando la secundaria. En el Centro Activo Freire, donde estudié, teníamos también un programa de la escuela, que eran primero las prácticas de campo en la secundaria y luego las alfabetizaciones en la prepa. Yo creo que primero las prácticas de campo nos permitieron abrir los ojos a la realidad. Recuerdo la primera en la Sierra Norte de Puebla, haciendo una investigación sobre los productores de café en esa región, una segunda en Caleta de Campos, haciendo una investigación sobre la pesca, una tercera yéndonos, no me acuerdo si fue incluso en tren hasta Nuevo Laredo,
a investigar sobre la migración. Entonces, bueno, pasé por una educación con mucha conciencia social, que luego en la prepa pues nos llevaba a pasar todos los veranos completos, en vez de irnos de vacaciones a Acapulco, irnos a San Jerónimo Purenchecuaro en Michoacán, a pasar los 2 meses del verano pues sí, en estas comunidades enseñando a leer y escribir, ¿no? Luego repetimos Michoacán en Huiramba, y luego me tocó en el 3er año de prepa ir a San Pedro, San Buenaventura, Nealtican, en el estado de Puebla. En ese lapso también, pues no es que se empezara a popularizar el uso de una cámara de video, pero la escuela adquirió una, y esa cámara se usaba para registrar o hacer las memorias de las alfabetizaciones o de las prácticas de campo. Uh-huh. Y obviamente pues yo quería estar más que pegado con Juan Cristiano Ortega, que era el Bosley, el encargado de hacer las grabaciones, y pues a mí me gustaba jalarla, porque además eran no estaban integrados. Alguien tenía que jalar con el dispositivo donde iba el cassette Betamax, okay, y el otro iba con la cámara. Entonces yo le cargaba el cassette o la grabadora a Juan Cristián, y Juan Cristián grababa, ¿no? Y eso sin entenderlo, porque luego me tomó tiempo después asumir que fueron los primeros ejercicios, los primeros acercamientos al género documental. Uh-huh. Mientras tanto, pues yo quería hacer cine. O sea, ya había encontrado que ese era un medio que me gustaba. Aquella cámara Toshiba, pues ya se había guardado en un closet, porque ya habían llegado otras cámaras más portátiles, integradas cassettes High 8, yo creo. Después llegó el mini DV. Digo, estoy haciendo un recuento. Sí. Abuelo de pájaro. De tecnología, ¿no? Claro. Y entonces, ahí mismo en la prepa todavía, pues hacíamos cortitos, o nos teníamos la clase de artes plásticas, y entonces nos pedían de tarea investigar sobre el dadaísmo y los movimientos surrealistas. Pues bueno, ¿por qué no hacemos un video dadaísta, no? Entonces, pues por ahí con mis compas de la escuela, de la secundaria y de la prepa, pues ir empezando a ejercitar la búsqueda de un lenguaje cinematográfico, entenderlo, y bueno, ya luego vino un punto donde tenía que tomar una decisión, estudiar cine o comunicación. En la prepa también tuve ya un primer acercamiento riguroso a la producción, cuando el hermano de una muy buena amiga mía, Lucía Muñoz, Sergio Muñoz, estaba por filmar su tesis del CCC, y ahí vamos al castillo de Chapultepec a ver cómo estaba filmando su tesis, y me encuentro, lo primero que veo es un dolly como de 30 metros, y a Claudio Rocha, que era el fotógrafo, subido en el dolly, y yo le digo a mi amiga Lucía, oye, yo me quiero subir ese carrito. Ahí mismo no sabía, la fotografía me gustaba la foto fija, con Alan, otro gran amigo de la vida, teníamos nuestro cuarto oscuro, cosas que ya parecen hacer... Sí, son de otra época, pues no, todavía... Son del siglo pasado, eso sí, pero... Y por ahí luego, pues sí, quería... bueno, entonces le pregunté a Sergio, ¿qué hago? ¿Cómo ayudo? Pues pregúntale a ese señor que está ahí recargado del camión azul, ¿qué haces? Y pues resultó que era pues, el gaffer, el jefe de staff, y le pregunto, oiga, don, pues ¿en qué ayudo? ¿Esos cables amarillos que hay por allá? Tráigaselos para acá, los hilos tierra. Ahí aprendí el peso del hilo tierra. Hay que cargar y jalar cables, y ahí empecé. Y me quedé las 3 noches de rodaje ahí, sin dormir, ayudar a jalar cables, ayudar con otros amigos que pues ahí coincidimos, que luego nos hicimos muy buenos cuates. El Rudy Fischelt y bueno, varios. Y luego, pues
era un verano en el que no sé, unas vacaciones en las que no tenía nada que hacer, y dije, pues, ¿qué sigue? No, pues vamos a filmar la próxima semana la tesis de Juan Carlos Martín, y luego la de Ricardo Braojos, y luego dije, pues, ¿en qué ayudo? Entonces pasé de staff a producción en el siguiente corto, de producción a arte en el siguiente, y luego casi asistencia de dirección en el cuarto corto. Y al cabo de un mes en el que se estaban filmando estos cortos, no lo voy a decir así, pero pues ya había hecho una carrera de cine, ya había pasado por todos los departamentos. Y bueno, pues concluyó esa etapa. Finalmente no entré a estudiar cine, cosa que creo que hice lo mejor. No, pero quería una educación universitaria. Más universal, más así de tener contacto con muchas cosas. Tenía mucha hambre y sed por conocimiento y experiencia, y entonces estudié la carrera de comunicación, y por ahí me vinculé pues con otras áreas, filosofías, historias, diseño, periodismo, pues muchas áreas de interés, ¿no? A lo largo de la carrera me surgieron dos grandes oportunidades. La primera de trabajar con Felipe Casals, y la segunda con Arturo Ripstein, ya como asistente de dirección, y aprenderle a esos dos señores, pues fue... ¿Con Ripstein de asistente de dirección? Con Ripstein como asistente de dirección. Él dirección. empezó como asistente de Buñuel. De Buñuel, él empezó. Qué padre. De hecho, me hizo cargar la chuleta, la carpeta de cuero que era que Buñuel le dio a Arturo, y me dijo, esta es tu cruz. Sí, señor. Sí, señor. Y no, con los dos, de formas muy diferentes. Claro. El cine de Felipe, muy cargado también de contenido social, de historias reales, pero llevadas a la ficción. Y con Arturo, pues bueno, todo el trabajo que de la mano con Paz Alicia hacen permanentemente, sus rollos, que wow, ¿no? Y no, fue una gran experiencia. Cuando también, ahí sí, Felipe primero me dijo que necesitaba que a lo mejor yo fuera a Chile a grabar unas imágenes para un proyecto que estaba él pensando para Canal 22, una serie sobre los exiliados en México. Y en ese momento, finales del 92, iban a llevar los restos de Pablo Neruda, que murió en el 73 después del golpe de Estado, pero por fortuna no quedó en una fosa común, sino en un pequeño cementerio de Santiago. Y a finales del 92 se le iba a conceder su deseo de descansar en su casa del pueblo en el pueblo de Isla Negra. Entonces, pues primero, pues me voló la cabeza la idea de poder ir a Chile. Y segundo, de filmar algo, no sobre Neruda. Pero no se concretaba la posibilidad de producir esta serie hasta que pues yo dije, yo quiero ir a Chile y quiero filmar. En ese entonces, mi profesora de documental me abrió los ojos con películas que no había imaginado ver, Koyaanisqatsi, Powakatsi, y de pronto me animé, escribí mi primer borrador de una propuesta para hacer un documental. Llegué, me apersoné literalmente en la oficina de José María Pérez Gay, que estaba al frente del Canal 22, fue el primer director de Canal 22, y llegué con el doctor, sin pedir cita, simplemente llegué, me anuncié, y bueno, tomó un tiempo que me recibiera, y muy curioso, me dijo, ¿qué traes? Y yo, te vengo a proponer un documental, se llama Neruda en Isla Negra. Vamos a acompañar el viaje de los restos de Pablo Neruda de Santiago a Isla Negra. Muy bien. ¿Y cuántos documentales has hecho? Digo, este es el primero. El 8-9 de diciembre del año 92, volé hasta Santiago de Chile. Armé un equipo
pues con el hijo de Miguel Itín, que estaba empezando su carrera como fotógrafo, Joan Miguel, con Camila Villagrán, que me ayudó a hacer la producción, que ahora es una gran guionista chilena, con Edgardo Contreras, que llevaba el sonido. Filmamos 4 o 5 días en 16 milímetros, que también era una necedad mía. Okay. Y luego pues, invité a David Huerta, el poeta, a que me ayudara a escribir el guión. A Diego Benlliure, uno de mis mejores amigos de la vida, que hiciera la música. Él estaba empezando también su carrera como compositor musical. Y hice mi primer documental, Neruda en Isla Negra. Y bueno, pues aquí estamos. De ahí para el real. De ahí para el real. Encontré en el documental como mi forma de responder a mis inquietudes personales, espirituales, filosóficas o morales en un acto de creación cinematográfica que ahora encuentro pues un terreno muy fértil de creación. Esto me llevó en el año 95 a hacer La Maroma Producciones, una casa productora que se definió desde el día cero ser una casa productora de documentales. Cumplió 30 años en agosto de este 2025 y a principios del año 2006 conocí a Pau Montagud y con él en septiembre de ese año hicimos la primera edición de Docs MX, Docs DF en aquel momento, y 20 años después aquí estamos. Entonces, feliz y contento, bien y de buenas. Te cuento que pues el documental es no solamente un acto de creación cinematográfica con muchísimas posibilidades, un terreno muy fértil de creación. Tú mismo eres un hecho comprobado. Ahí, ¿no? Participo, sí. Es una forma de hacer cine que no tiene límites, o sea, puedes ahora usar la animación como un recurso, ahora las dramatizaciones o recreaciones que se veían mucho se vuelven también dispositivos casi psicodramáticos para agregar valor a la construcción de un relato cinematográfico, pero también con la fuerza que tiene el hecho de que el documental, nadie lo podrá negar, tiene la realidad en su DNA, ¿no? El mundo real, personajes de carne y hueso, historias de verdad, temas que nos tanto alegran como preocupan, los conflictos bélicos, como el arte popular. Y en ese rango, pues, hay muchas historias que contar. Sí. Y el documental, una herramienta para entender el mundo, el convulso y complejo mundo que vivimos, porque, pues, a través de una película que sabes que con toda honestidad, pues un director de cine, una directora, pues aborda una historia y la hace una película, ¿no? Entonces es ahí donde creo que el proyecto Docs MX pues ha abonado en poder ser un espacio para que veamos y hablemos de las películas que forman parte de su programación. Podamos también acompañar a través de los talleres y laboratorios a quienes se levantan un día y dicen, tengo una historia, quiero hacer una película. ¿Cómo se hace una película? Bueno, ¿cómo se hace un documental? Bueno, pues aquí hay un acompañamiento, procesos. Claro, muchos estudian comunicación, cine, o han hecho, o se han hecho en el cine desde el oficio, ¿no? Entonces, nos gusta pensar en ello, como también nos gusta lanzar provocaciones, como lo es el Reto Docs, nuestro rally de creación, en el que, pues, invitamos a un desafío por hacer un cortometraje de 10 minutos en solo 100 horas. Entonces, desde ahí, pues, ¿qué te puedo contar? 20 años de historia del festival, muchas aventuras, muchas travesuras. 30 de La Maroma, 20 del festival, ¿no? Ya se dice fácil, pero es cualquier cantidad de aventuras y de locuras, ¿no? Todas las películas que habrás visto ahí, todas las personas que habrás conocido ahí, volverse un hub de relaciones entre el medio del documentalismo,
Porque de pronto sí se disocian, ¿verdad? O sea, la ficción va por acá, el documental no está en el Cinemex, no está en el Cinépolis. Obviamente sabemos que el público ama el documental porque eso se ve en otras plataformas también, pero hace falta, ¿no? También de pronto espacios que sean propiamente del documental, aunque el mismo documental se divida en muchos géneros, ¿no? Porque hablar de documental pues es hablar de algo Sí, muy amplio también. también lo es. A ver, es un espacio y se ha convertido en un espacio y desde el principio yo creo que fue algo muy importante, ¿no? Continúa porque desde el principio era una buena idea, ¿no? Que funcionaba y que generaba sinergia, ¿no? ¿Cómo ha sido este recorrido? Digo, mencionaste tantas cosas, Cinti, que podríamos cotorrear de tantas cosas chingonas. Mira, yo creo que podemos, a ver, la primera edición del festival fue el resultado de un buen tiempo en el que nos sentamos, Pau, Lenin y yo, a imaginar este espacio que queríamos proponer, donde la exhibición de las películas fuera la pista central de este circo, donde otra pista paralela, lateral, no menos importante, fuera un programa académico formativo. Ese primer año, pues fuimos honrados, quisiera decirlo. Nuestros padrinos fueron Román Gubern y Patricio Guzmán, nada más. Román, y ahí conectaste con Chile también, justamente. Y ahí conectamos también con Chile. Hicimos luego estaba en ese entonces, vamos a decirlo, de moda esto, los rallies, el rally Manager, el rally TNT, el rally también era atractivísimo, sí. Sí, que proponían hacer una película en 24 o 48 horas y nosotros dijimos, no, pues vamos a hacerlo bien y con calma. Tampoco con tanta calma, porque 100 horas tampoco es que te den... Tampoco es un año, pero sí. Los resultados han sido espectaculares, o sea, dejan ver el gran talento y las capacidades, digamos, profesionales que hay en los jóvenes cineastas, ¿no? Y bueno, el festival pues empezó a madurar, empezó a crecer, empezó a tomar un lugar pues en la agenda cultural cinematográfica de la Ciudad de México, empezaron a haber intenciones de realizar colaboraciones en otros estados, incluso también primeras colaboraciones internacionales, y entender también el ecosistema de los festivales en el mundo, entender también sus compromisos como promotores de una cultura cinematográfica y del documental mexicano hacia el exterior. Por ahí a medio camino surgió la idea de crear una red colaborativa de exhibición que se bautizó como la Red Octubre. La Red Octubre actualmente pues facilita que películas mexicanas que han sido producidas y que no llegan a las salas y los complejos comerciales, van a festivales, van a las salas independientes o espacios alternativos. Bueno, esta red agrupa espacios alternativos, foros culturales, universidades, cineclubes de todo el país, y de octubre, en esta última edición, en octubre pasado, pues llegó a más de 180 espacios de exhibición en todo el país, ¿no? Entonces creo que construir esos espacios, construir, bien lo decías, ¿no? Una comunidad en torno al documental, donde obviamente, pues bueno, no podemos dejar de nombrar a proyectos que han sido permanentemente consecuentes con el mismo espíritu, Ambulante, Zanate, por allá en su tiempo Bordox en Tijuana, sí. En Mexicali, Dogstown, y bueno, muchas iniciativas, sinergias que se han creado, y que bueno, yo creo que pues hemos visto pasar ya muchas generaciones de cineastas que pues que sí, muy jóvenes llegaron con sus primeras películas a Docs y ahora pues son pues importantes figuras de nuestro documentalismo, Tatiana Hueso, Cristian Burkhardt, claro. Juan Carlos Rulfo, Everardo González, Lucía Gajá, ¿no? Pues, entonces, y ellos como directores y productores, pues ni se digan, ¿no? Claro. Fotógrafos, sonidistas, claro. Diseñadores sonoros,
editores, ¿no? Javier Campos, ahora ya un reconocido editor, ¿no? Pues él colaboraba conmigo editando documentales para televisión sobre automovilismo deportivo, ¿no? Ricardo Vergara, bueno, muchísimos, sí, ¿no? Claro. Entonces sí, es bonito ver de pronto que muchas de estas personas ahora pues son formadores, son jurados, pues ya, pues sí, 20 años después. Y los que faltan, Y ¿no? los que faltan, a ver cómo le vamos a hacer. ¿Cómo lo ves el futuro? ¿Cómo viene el panorama? Se produce más cine que nunca en México, ¿no? En estas épocas. Yo creo que sí. Y requiere una empujadita ya que están esas películas terminadas. Sí, yo creo que el estado de salud de la producción en México es buena en términos del volumen de la producción general. O sea, yo creo que, mira, sin decirte así el dato preciso, pero se deben estar terminando al año 30 largometrajes, 20 y 30 largometrajes, 30, 40 cortometrajes, algunos, digamos, producidos al cobijo de los fondos públicos, que todo el mundo dirá, es que no alcanza. Pues no alcanza. No alcanza, pero ahí están. Y hay que saberlos aprovechar, y hay que hacer bien la tarea. Y los fondos públicos son, yo creo que recursos que tenemos que saber cuidar como comunidad también, ¿no? Están los programas de estímulo fiscal, están siendo ya más presentes estímulos y programas a niveles estatales, no solo federales. Las mismas, platicábamos hace rato, ¿no? Las escuelas de cine están facilitando también o retomando en algunos casos, no voy a particularizar, los programas de óperas primas, ¿no? Que también requieren de la complicidad de las instituciones públicas para poder dotar de fondos adicionales para crear para fortalecer estos programas. En nuestro caso, pues tenemos que agradecer también reconocer que hemos encontrado también modelos de financiamiento paralelos en los que a través de propuestas directas o convocatorias nos han acercado a fundaciones. Entre 2024 y 2025 tuvimos la fortuna de producir 2 series originales, una con fondos de la extinta Agencia de Cooperación Norteamericana, USAID, enfocados en la crisis de desaparición y tortura en México, pero un programa al que invitamos a cineastas de varios estados del país a co-crear esta serie, a hacer un trabajo de diseño, contenido y producción para hacer una serie web y un largometraje de creación colectiva sobre pues esta triste realidad. Y a finales de 2024 también con la Fundación Sura, una fundación colombiana, hacer breves verdades de una forma similar, basada en el formato del Reto Docs, crear contenidos primero en México, la Ciudad de México y Bogotá, sobre la sostenibilidad de nuestras ciudades. Sí. Y luego en un llamado latinoamericano, donde recibimos creo que cerca de 70 u 80 cortometrajes originales hechos ex profeso para esta convocatoria y que pues dejan ver también el músculo creativo y las capacidades de producción que hay en toda nuestra región latinoamericana, iberoamericana ampliada, donde hay también muchísimas oportunidades para fortalecer esta comunidad cultural, histórica que nos une en la lengua, en la historia, en el pasado y en el presente, ¿no? Un presente también marcado por la desigualdad, por el colonialismo, por la pobreza, por muchos factores no muy positivos, pero por otros también que nos tienen que llenar de orgullo, que es la riqueza cultural, la pluridiversidad ecológica, ambiental, humana, en la que tendremos que reconocernos, ¿no? Y desde ahí, el documental, otra vez en el centro, buscando ser
pues el espejo y reflejo de nuestra realidad, ¿no? La ventana a conocernos mejor, ¿no? A reconocernos mejor también, ¿no? Ujú. Y entonces yo creo que ahí, digamos, remarca su importancia el documental, no solamente como un cine, pues, urgente, necesario, sino también como una herramienta muy poderosa. Increíble, qué padre, oye, y muchas felicidades y muchas gracias por esta labor que es luego mucho lo que hace falta bastante, yo siento, ¿no? Orquestar las fuerzas existentes, ¿no? Las fuerzas creativas, las fuerzas productivas, pero darles un cauce para que no esté cada quien como perdido por ahí por el universo. Eso nos hace mucha falta aquí, ¿no? Yo creo en México, seguramente también en nuestros países similares a nosotros, que para empezar por Latinoamérica, por nuestros propios paisanos en Estados Unidos, también conectar con la gente latinoamericana, mexicana de Estados Unidos es bien importante también. Y creo que el documental puede ser una de las grandes claves para generar estos ríos de creatividad, estos ríos de reconocimiento identitario y también saber que nuestras historias no solo importan, sino son las más importantes para nosotros, digamos, ¿no? Reconocernos en nuestros propios personajes, en nuestros propios espacios. Digo, está muy padre el cine internacional, padrísimo. El cine gringo, que es el que llega a montones, y otras cinematografías que son fuertes y que hay que siempre estar también al tanto de qué están haciendo en Europa o qué están haciendo en todos lados, pero sin pasar por alto nunca que nuestra manera de crecer como sociedad puede ser por medio del cine documental. Esa puede ser la Definitivamente. gran herramienta, ¿no? Y que tú lo tengas tan claro, pues es padrísimo, pues, escucharte, ¿no? Imagínate lo que puede suceder cuando, pues, cientos y tal vez miles de personas del otro lado del Río Grande, del Río Bravo, emigrantes mexicanos, puedan reconectar con sus raíces a través de un documental sobre la música popular mexicana, o reconecten con sus familiares, tal vez no directamente, pero en el mismo sentido, cuando vemos un documental que nos narra la historia, pues recordando, por ejemplo, Ya me voy, de Armando Croda, un documental en el que él y su compañera Lindsay van siguiendo a un personaje por las calles de Nueva York por años, ¿no? Un personaje, un migrante mexicano que quiere volver. Lo que pasa es que sabe que si vuelve ya no va a poder regresar. Y entonces, ¿cuántas personas viven esa realidad? Pues muchísimas. Y cuando el personaje de Ya me voy dice, que no recuerdo cómo se llama, pero bueno, pues ya me voy. Cierra su ciclo y vuelve a México. Wow. Entonces, ¿cuántas personas no se verán reflejadas en esa misma historia, no? Totalmente. ¿Y a cuántas personas esta película les puede inspirar de muchas maneras? Sí, sí. Pues sí. yo me quedo. Sí, Que sí. también hay quienes, bueno, somos millones de mexicanos, y ya generaciones que han nacido incluso de esa segunda, migración, terceras generaciones. Entonces, analizar el fenómeno migratorio desde enfoques no solamente, pues sí, lo complicado que es cruzar la frontera, el muro de Trump, la madre, analizar la migración desde otros ángulos, ¿no? Sí. Y el documental puede ser muy sutil y sensible como herramienta, ¿no? Pensando en lo que yo considero es la integridad con la que, a diferencia, y no tampoco generalizar, el periodismo se ha, digamos, pervertido un poco, dado los muchos intereses que hay detrás de las grandes agencias noticiosas o de los grandes noticieros, las cadenas. Claro. Ahorita, ¿por qué está tan, pues, hablándose de cómo y quién va a comprar ahora CNN? Pues que el poder del manejo de la información es un gran poder. El cuarto poder. El cuarto poder. En cambio, desde el cine y el documental, pues creo que nos acercamos de una forma diferente a la realidad. Sí. Y claro, se cuece a fuego lento, ¿no? No es lo mismo salir y correr, hacer un reportaje, porque se va a publicar o se va a transmitir mañana en la tele, sí, que pensar en hacer una película que puede que te lleve años. Sí.
No me dejarás mentir. No, al menos un sexenio por película, yo creo, ¿no? Más o menos, en mi caso. Sí, digo, y sí, yo también coincido contigo que el documentalismo en general está más impoluto que el periodismo, ¿no? Aunque también justamente tenemos a Leni Riefenstahl y a Frank Capra y a cómo hasta los grandes tótems del documental, pues también dependen del vaivén político, ¿no? De alguna manera. Qué difícil, ¿no? De pronto, porque ahí ya es como terrenos de la ética probablemente, ¿no? De cada proyecto, de cada cineasta, de cada director de festivales, ¿no? Porque la política, pues, no es ajena a lo cotidiano, ¿no? Yo entiendo que el documental en su estado puro y en su buena fe que puede tener, está más allá de eso, ¿no? Definitivamente, ¿no? La historia que contaste recién de esta persona que dice, pues yo me regreso, ¿no? Ya me voy. Seguramente va más allá de la política, ¿no? Pero qué épocas vivimos y seguramente ya desde así en este mundo nos tocó nacer incluso, ¿no? Este mundo en crisis política donde la izquierda o la derecha o los nazis y los acá o no, siempre hay grandes fuerzas que están tironeando los intereses como CNN, como los grandes medios. El cine funciona también muchas veces de esa manera parecida, ¿no? Y hay que, me imagino, oponerse, ¿no? A politizar lo que uno hace, hacerlo de una manera más profunda, ¿no? Sí, o pues, de alguna manera crear algunos contrapesos, ¿no? Eso. Y recuerdo ahorita, cuando te hablaba de uno de nuestros dos padrinos fundacionales en la primera edición de Docs DF, Román Gubern, un historiador del cine, bueno, dio una masterclass muy bonita sobre la historia del cine documental y luego lo entrevistamos y nos dijo una frase que pues, me quedó grabada, ¿no? Los festivales de cine y sobre todo los festivales de cine documental son espacios de agitación intelectual, de agitación cultural. Y es verdad, cuando nos vemos en la sala de cine, vemos una película y después tenemos a Arturo Díaz Santana para platicar de ella, ¿qué pasa ahí? ¡Uf! Ya se hace todo. Entonces, sí, pues son espacios de agitación intelectual, ¿no? Sí. De provocar un poco, mover las neuronas. Eso, ¿no? Activar el pensamiento crítico, Activar ¿no? el pensamiento crítico. Que no es lo que abunde más en estas épocas. No salimos de ver Avengers pensando en cómo resolver la crisis de Palestina. Pues no, tal vez el trasfondo de ese tipo de cine es muy conservador, precisamente, ¿no? Esto es. Claro, pues no sé, el trasfondo ético de esas películas es otro, ¿no? Es de los que tienen el sartén por el mango, por decir. También. Y está padre el cine comercial, ¿no? Aquí no estamos tampoco para combatirlo. No. Pero sí estamos para fomentar el espíritu crítico totalmente. Y creo que en el documental sigue siendo un terreno mucho más propicio para eso, ¿no? Quizá los intereses creados ya dominan mucho más el cine de ficción que el documental. Sin duda. Aunque también, digo, no podemos dejar de ver, también hay una industria global en torno al cine documental. Por supuesto. A ver, es más difícil determinar, digo, si hay o no, cuáles son los intereses creados. A ver, siempre habrá alguien que tenga algún interés de generar un contenido y una narrativa pues enfocada en alguna dirección con pues espíritu político pero yo pienso más en el documental eso como un medio para generar una ciudadanía crítica y generar también pues capacidades más de reflexivas que necesitamos. ¿Cómo es el público que le gusta el documental? Entiendo que hay de todos tipos de cine documental. Incluso es difícil de delimitar porque la familia audiovisual documental va desde los noticieros, por decir algo, ¿no? Sí. O los reality shows. Entonces puede haber de todo, ¿no? También ahí como manipulación, puede haberla en cualquier...
en cualquier película puede haber un intento de manipulación, ¿no? Pero el público que le gusta el documental, ¿tú lo definirías de cierta manera distinta al público que no consume documental? O quién sabe realmente, porque es muy amplio. Es diverso, es diverso. Nosotros permanentemente hacemos un poco, monitoreamos a nuestra audiencia para conocerla y entenderla en sus intereses, en sus demografías, en sus edades. Sí, qué interesante. Digamos, el gran público de Docs son, pues, digamos, jóvenes adultos, me refiero entre los 25 y 35 años, predominantemente o mayoritariamente mujeres. Okay. Ahí no entramos en el detalle, pero yo creo que muchos vienen de las ciencias, las humanidades, filosofía, o sea, en términos de sus propias búsquedas profesionales. Sí, de sus intereses. De sus intereses. Obviamente, quiero pensar, los cineastas, porque yo no dejaré de decirnos, no hay peor película que la que no se hace, pero no hay peor película que la que no se ve. Y para hacer buenas películas, pues hay que ver buenas películas. Y entonces yo digo, bueno, para eso trabajamos mucho, para poder ofrecer pues la mejor programación posible, ¿no? En términos de poner en la mesa pues un abanico, un mosaico, no solo de historias y realidades, sino también de formas y propuestas narrativas y de construcción de estos relatos cinematográficos que ahora es pues muy sorprendente ver cómo ha tomado su propia fuerza, un lenguaje además muy diverso, ¿no? Claro. Bueno, no antes, pero el formato que heredamos a principios del siglo XXI en el documental, que heredamos desde el documental televisivo, recordemos a finales de los años 90 el gran auge de los networks, ¿no? De los canales temáticos, History Channel, Discovery, Nat Geo. Ellos nos dieron, nos dejaron un formato, ¿no? Una forma de contar, ¿no? La entrevista, ¿no? La voz en off, la ilustración, los archivos, ahora, ¿no? El dron, archivo, entrevista, archivo, entrevista, dron, entrevista, archivo. No, y ahora es como con esos elementos más los que se me ocurran, le doy o encuentro, que me gusta más decirlo, mi voz propia como cineasta, ¿no? Arturo está desarrollando de su primera a su segunda película una forma que para la tercera o la cuarta pues, se irá modelando, ¿no? Y se irá fortaleciendo para que cuando alguien ve una película, oye, este es de Arturo Díaz, ¿no? Es ahí donde yo creo que todos los cineastas buscaremos reconocernos y ser identificados por un estilo propio de contar las historias. Fíjate, en mi caso como cineasta documentalista, pues es bonito enseñarle la película a los demás, ya que finalmente lograste terminar una película, contra viento y marea o lo que sea, pero se la muestras a los demás y ¡pum! Se cumple un ciclo, ¿no? De alguna manera dices, bueno, para eso se hizo, ¿no? Para mostrarla. Lo que has hecho tú ya desde hace 20 años, al menos, de proponer un festival de cine documental, es como eso, pero con esteroides, ¿no? O sea, vamos a enseñar. Y yo como fanático del DocsMX desde la edición número 1, porque desde el principio fue le daban al centro del blanco para mí, o sea, faltaba, supongo, algo así. Digo, hace 20 años yo tenía... Sí, ya estaba grande. Entonces dije, wow, ¿no? Y de ahí para acá, pues es un espacio ahora sí que imperdible. Nadie que va a un DocsMX vuelve a ser el mismo, precisamente por la experiencia de ver este tipo de cine que no está en otras partes. ¿Qué implica hacer esto? ¿Qué significa para ti? ¿Qué requiere de ti hacer este monumento que ha sido este festival? ¿Qué requiere? Porque me imagino es monumental. Requiere de mucho compromiso, concentración, temperanza, pero sobre todo yo creo que confianza.
Yo creo que lo que nos ha mantenido a flote como equipo, a mí en lo personal, también como, pues sí, cabeza de un equipo complejo y grande, es la confianza en que esto que nos estás diciendo es que vamos por buen camino, lo estamos haciendo bien y lo podemos hacer mejor. Si un documental no puede cambiar el mundo, puede ayudarnos a pensar cómo hacerlo. Y si DocsMX es este vehículo para que alguien que nunca ha visto un documental, también es curioso, otra de las estadísticas que hemos percibido es que casi una tercera parte de las personas que acuden anualmente a una edición del festival han venido por primera vez. O sea, yo diría, hay un público recurrente y sí. Pero están atacando nuevo público. Y entonces está llegando nuevos públicos, ¿no? También es importante decir, no hace tiempo que el festival, que de alguna manera es la pieza fundacional de esta estructura y este equipo de trabajo, es ahora un elemento más de un programa permanente y anual. Nos gusta pensar y reconocernos hoy como una organización cultural independiente, ¿no? Que fundacionalmente nació con un festival en la Ciudad de México donde permanece desde hace 20 años, pero DocsMX es una organización que procura desarrollar permanentemente espacios y programas de exhibición, de formación y de creación. Si las condiciones lo permiten, pues nos meteremos al Mundial. Y haremos el reto Docs Copa del Mundo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no ir y además desde la convocatoria dejar ver que no es crear piezas y cortos sobre el partido, ¿no? Y cómo nos echamos la chela, ¿no? Sino que hay detrás del balón, que hay detrás del Mundial, ¿no? Claro. Entonces eso, construir y contribuir desde donde podamos pues a generar estos espacios importantes, ¿no? Y la estructura ahora de una organización cultural, yo creo que fortalece el proyecto y nos permite también generar también pues más confianza de cara a los cómplices que pues permanentemente buscamos para poder lograr nuestras metas y objetivos. ¿Cómplices? Institucionales. Eso. O sea, sí, entiendo. Cómplices financiadores, cómplices o simplemente cómplices que crean y que pueden aportar un estudio de grabación para hacer un programa. Bueno, ¿no? Cuenten con nosotros, definitivamente. O pueden contribuir económicamente, o pueden contribuir... Ahí no sé si te voy a quedar muy bien. No, me refiero... Pero si lo tuvieran, no lo dudes que sería la mejor inversión, ¿eh? Sí, definitivo. Yo creo que tenemos que pensar en hacer inversiones importantes en la cultura. Es que están en el terreno cultural, pero prácticamente también educativo, ¿no? Totalmente. O sea, yo muchas veces siento que aprende más uno en el DocsMX que en la escuela, la verdad. No es pero cierto. Por ejemplo, no es un decir, ¿no? Sin duda puede ser, o sea, no puede ser. No es fortuito que cada vez más haya plataformas digitales enfocadas en la educación. Claro. ¿Y cuál es el principal insumo de estas plataformas? Video, el cine. Y dentro de ese cine, ¿cuál es el cine que más privilegia o más permite generar estas capacidades de que un contenido genere un espacio educativo? El documental. Sí, totalmente. Yo la verdad siempre he fantaseado con que ciertos documentales se pudieran ver en las escuelas públicas, como parte del programa educativo. O sea, porque eso sí te abre el coco, pero así, ¿no? Sí. Sería maravilloso. Sí. Y no sé si en alguna medida sea así, pero difícilmente. No, yo creo que sí, deberíamos. Sí. Qué padre sería eso, ¿no? Que una buena selección de documentales fuera parte de la educación pública en México, ¿no? Y a todos los niveles. Pues vamos a ponerlo en la libreta. Pues hacen falta totalmente políticas que apoyen al documental, pero a ese nivel, ¿no? Para reconocer su verdadera importancia trascendental. Digo, ha cambiado mucho de hace 20 años para ahorita también
la distribución y la exhibición del cine, ¿no? Con el tema de Netflix, de las plataformas digitales, la pandemia que cuajó ese modelo también de ver cine en casa. En casa. El documental creo que también probablemente haya detonado ahí su exhibición, ¿no? Pues sí, y eso en nuestro caso pues aceleró o obligó a acelerar la idea que teníamos desde hace años de tener nuestra propia plataforma. El Docs en línea. Y en el 2020, primero como una forma de anticipar dentro de las condiciones de la crisis sanitaria que vivimos, la pandemia, que pudiéramos o no tener salas de cine. ¿Y qué iba a pasar? Si no teníamos salas de cine, íbamos a cancelar el festival cuando ya teníamos una programación armada. Entonces dijimos, vamos a crear una sala virtual, un espacio donde la gente se conecte y pueda ver las películas que estamos programando. Y eso luego de bajar la cortina un pequeño lapso de tiempo, en 2021 fue decidir, pues a ver, convertámosla en una plataforma VOD, ¿no? De una plataforma de contenidos audiovisuales bajo un esquema transaccional de rentas y reproducciones gratuitas y todo. Y pues 5 años después, ahí está Docs en línea, con catálogos, con nuevos lanzamientos. Acabamos de estrenar este mes de diciembre Mariposas Negras, un documental animado sobre la crisis climática y el desplazamiento humano, y el documental de Alex Albert, el Tutti Frutti, el Templo del Underground, un poco también abonando en historias mexicanas y curiosamente metidos, pues por ahí debe haber pasado Rita en el Son Tutti. hermanitas, totalmente, sí, claro. Entonces, nada, ahí está Docs en línea y bueno, se viene 2026 y vamos a ver ¿Qué podemos esperar? Que se no, pueda pues, adelantar. un año más prepararemos. Digo, es el mundial, como decías, es un año particular. Sí, estamos pensando, vamos a ver qué va a pasar. Hay algunas cosas que estamos imaginando. No han sido pocas, en 2 copas mundiales. Recuérdame las Son fechas. legendarias, o sea, el 70 y el 86. No, pero las que nos ha tocado a lo largo del lapso de la historia del Docs, hicimos en 2 ediciones de años mundialistas una sección que llamábamos Mundo Balón. Sí. Entonces, todo lo que llegaba y que más o menos se asomaba a hablar de fútbol, pues lo metíamos en esa sección. Entonces, a lo mejor podemos pensar en revivir Mundo Balón y hacer una serie de proyecciones al aire libre con esas películas, ¿no? Más, pues que sí, digamos, no tenemos ni hemos exhibido, ni creo que lo haremos, un documental de Messi o Ronaldo, pero tenemos Batreni, tenemos Fútbol Ángeles FC, tenemos pues mucho cine que se ha hecho en México y el mundo con otra mirada del fútbol, ¿no? Una mirada más social. Claro. Qué bien. O sea, sí, el fútbol es importante, digo, tampoco debe opacar otras cosas, tampoco, ¿no? Claro. Tenemos la literatura de Galeano, ¿no? Que nos ilumina en torno al fenómeno futbolístico, ¿no? Aquí mismo en México, Villoro, ¿no? Exactamente, sí, la literatura tiene, ¿no? Mucho que decir del tema futbolístico. El año que entra obviamente va a estar muy inundado de eso, ¿no? Y hay que sacarles el lado B, totalmente, ¿no? O sea, sí, muy padre Messi, Ronaldo, sí, pero ¿qué hay detrás? El lado B me gusta. Sí, el lado B, ¿no? Siempre hay un lado B. En Netflix hay un par de... las mejores canciones, sí. Exacto, sí, claro, sí. Son las mejores canciones en el lado B, ¿no? Eso es lo que hay que explorar. El documental es como también eso, ¿no? Como el lado B del cine. ¿O no? ¿No lo es? No sé, no. No lo dirías así. No. Donde vienen las mejores canciones también, pero no está castigado. No está castigado, no, Okay. No, yo creo que el documental en México y el mundo está en un gran momento. Hay mucho talento, muchas y muy importantes historias que contar y una necesidad para que estas historias lleguen a la pantalla y a través de la pantalla nutra en la mirada a las nuevas generaciones de cineastas. Por eso
te repito, no, o sea, para hacer una buena película hay que ver una buena película, pero sobre todo alimentar a nuestra humanidad, ¿no? Sí. Creo que nos puede ayudar a mirar desde otro lugar el mundo que vivimos y quisiera pensar, actuar en consecuencia. Excelente. Oye, ¿qué les podemos decir bueno, queremos creer que nuestros alumnos, alumnas, que son creo el público que más nos sigue en estas plataformas, ¿qué les podemos decir? ¿Cómo afrontar el documentalismo en esta época que vivimos? Todos estos que tienen ahorita 18 años, 19, están viendo por dónde van a hacer cine, si van a hacer cine de este o del otro, si van a ser fotógrafos, sonidistas, productores, si van a hacer alguna otra participación distinta en el cine, pero que definitivamente hay muchos que tenemos un llamado en el cine documental. ¿Qué les podemos decir a ellos? ¿Cómo pueden percibir y afrontar esa responsabilidad? Pues sin de ninguna manera leccionar, creo que es un espacio muy noble el ver el documental en todas sus facetas, ¿no? En las historias que podamos contar, en lo que podemos inspirar a otras y otros, en cómo lo que vemos pues puede también generar o ser un factor. O sea, los documentales son agentes de cambio. Y yo creo que desde ahí hay una parte muy bonita que es cómo el arte cinematográfico, el arte en todas sus dimensiones, pues puede también hacerlo más sutil, ¿no? Este mensaje, ¿no? Y dentro de todo, pues que es un espacio profesional muy bonito. O sea, el hacer un documental lleva tiempo, se cose a fuego lento, hay que tener mucha paciencia en este viaje, ¿no? En este mapa que nos planteamos cuando decidimos vamos a hacer una película, pero desde donde sea, desde la mirada de un fotógrafo, fotógrafa, editora o editor, directora, director, productora, productor, hay un espacio muy bonito. Y pues mencionabas Powakatsi, Koyaanisqatsi, tantos tipos de cine documental que puede haber, ¿no? Géneros incluso muy artísticos, muy estilizados. Sí, o muy sutiles en un cine observacional, en un cine directo, en un cine de mucha producción. También, un Errol Morris. Sí, o el trabajo. Yo creo que ahora vamos a empezar a ver mucho cine documental hecho con archivos. ¿No? Ahí está ahora el trabajo de Zócalo, de Ezequiel Reyes. Ah, ¿no? sí. Que pues sin duda es un trabajo artesanal. Es puro archivo, ¿verdad? No lo he visto. Buscando todos. Bueno, padrísimo. Ahí está la serie de Juan Gabriel, y María José Cuevas nos demuestra. De su propio archivo del señor, ¿no? Del propio archivo del señor y cómo sacarle toda la carnita. El de Didi, que acaba de salir en Netflix, también es de sus propios videos de Didi. Habrá que verlo también. A ver, no lo he visto. Mucho archivo, ¿verdad? Mucho archivo, yo creo que sí. Yo creo que va a empezar a dejarse ver una tendencia hacia al uso del archivo como un dispositivo, pero también películas hechas de archivos. Eso es padrísimo, ¿no? La reinterpretación de los archivos fílmicos que ya están ahí y que hace falta. O el diálogo que pueden generar también entre ellos, ¿no? Claro. No, pues obvio, ha crecido el género, seguirá creciendo. La propia ficción a lo largo de la historia busca hacer como un documental con el ultrarrealismo y que te lo creas y que parezca que es cierto, ¿no? Como que esa búsqueda que quizá de alguna manera también nos libera a los documentalistas para pues poder hacer lo que queramos, ¿no? Sí, la ficción le hace mucho también guiños al documental, ¿eh? Claro. De pronto vi el otro de una película, o otra de gángsters con Robert De Niro, que de pronto así es como, o sea, es película de ficción y personajes y actores, todo esto, pero de pronto como que una escena, como una entrevista, ¿no? No, pues yo les estaba diciendo, y esto no iba a pasar.
es cine al final, todo es cine, entonces hay que celebrarlo siempre. Eso, celebrar las buenas películas, ¿no? Aquellas con las que nos hace conectar con nuestro entorno. Sí, y hay quienes les fascinan los géneros fantásticos y de terror, y ahí hay festivales y hay creadores en torno a eso. Otros, los documentalistas, pues somos una comunidad, pues también, como creo, muy, muy comprometida con lo que hacemos, queremos hacer y con estos mensajes que nuestras películas pueden dar. Una comunidad pues poderosa, definitivamente, y pues gracias por poner todas estas películas en la mesa, como han hecho tú, encabezando La Maroma Producciones, el Dux MX. Puta, pues esta es la ocasión, ¿no?, de decirte gracias por eso. Hemos crecido ahí, seguiremos creciendo y ojalá que como género, que aunque como hemos dicho es muy amplio, pues que el cine documental siga pues iluminando, ¿no?, el espíritu crítico que pues tanta falta nos hace, que se siga difundiendo para que cada quien pueda hacerse sus propias ideas, ¿no?, en torno a todos estos temas. Que así sea. Bien. Muchísimas gracias, querido Inti. Pues a ti, querido Arturo, qué buena plática. Sí, totalmente. Vamos a... En otra ocasión, ojalá podamos continuar hablando de más detalles. Seguramente. ¿No? Lo haremos. Tantos cineastas que mencionaste geniales, ¿no?, que los conociste desde que estaban haciendo sus tesis, que ahora han hecho grandes películas, ¿no? Juan Carlos Martín, bueno, Ricardo Braojos mencionaste, ¿no? Los primeros cortos de Rita Guerrero con Ricardo Braojos. Yo los digitalicé del 35 milímetros, ya hongueados, ya no iban para ningún lado y gracias a un impulso documental se rescatan esos materiales, digamos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es bonito, después platicarlo con calmita, ¿no? Seguro. El CAF, tú eres del CAF también, en fin, tantas cosas padres. Pues qué gusto habernos acercado y una vez más, muchísimas gracias. A ti, Arturo. Señorón. Muchas gracias y que todo este esfuerzo siga en esa misma dirección, por favor. Así será. Por lo pronto, así seguiremos. Excelente. Pues muchas gracias a todos los que nos han acompañado en estos momentos y hasta la próxima.